en el océano de ruido. Logramos identificar al autor material del disparo que hirió de gravedad al fotoreportero Pablo Grillo. Por el informe de nuestros peritos, pudimos establecer la posición exacta desde donde se ejecutó el disparo. Una foto en alta calidad nos permite acercarnos al galón identificatorio y alcanzamos a leer su apellido, Guerrero, su cargo, cabo primero. La denuncia, lo que asegura Beatriz Bianco, que es esta jubilada de 87 años, es que ella sufrió agresión por parte de 2 policías. Sabe que por el uniforme eran de la Federal. Se cae la señora después de pegar 10 palazos. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Del policía que trata de sacarse a alguien de encima? ¿O de una señora que va con un palo impune a pegarle a un policía? Bueno. También hubo grupos que fueron con la clara intención de generar disturbios y violencia usando una justa causa de reclamo para sembrar caos y desorden. Creo que había una decisión de las fuerzas de seguridad federales de que la manifestación no se realice. ¿No te llama la atención que la mitad de los detenidos tengan antecedentes penales? La información que me pasó a mí, el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, era que de 94 detenidos, 25 tenían antecedentes penales. Y de esos 25 había varios que estaban por la ley de drogas. Vos sabés que la ley de drogas es que te agarran con un porro y te hace una causa, eso lo sabés. No. El policía lo que hizo fue tirar el disparo como dicen los manuales. Los gases no se tiran en forma horizontal. Bullrich tiene que aclarar lo que pasó con este hombre. Pablo Grillo es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez. Y no importa si es militante K o es militante Julián Álvarez, que es mentira, este muchacho no estaba tirando piedras. Bueno, estamos aquí en el conversatorio con Diego Stulbach y Alejandro Horowitz. Bienvenidos, un día muy convulsionado. Se está llevando adelante, mientras nosotros estamos llevando adelante aquí nuestro programa, acá, a apenas unos 300, 400 metros, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, se está llevando adelante un proyecto de ley muy importante que tiene que ver con la autorización que está pidiendo al Parlamento argentino el gobierno de Javier Milei para un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la última pieza del rompecabezas. La anterior pieza es la represión que ocurrió a 150 metros donde estamos acá, la semana pasada, en la movilización del miércoles pasado, con un hecho que va a ser recordado, que es el disparo con un cartucho del gas lacrimógeno en contra del reportero gráfico Pablo Grillo. Y después otras piezas rompecabezas, ¿no? La inestabilidad financiera, claramente que se vio con la corrida del viernes pasado, que se extendió el lunes, martes y seguramente en el día de hoy, y otras piezas, ¿no? Que yo pondría como la primera pieza, el discurso en Davos el 23 de enero, con ese discurso claramente homofóbico, escrito por Agustín Laje, ¿no? Fuera de contexto, que produce una movilización, después el Cryptogate y demás. Bueno, son piezas de rompecabezas que van configurando un gobierno al cual, de alguna manera, le están empezando, figurativamente hablando, a entrar las balas. Diego, Alejandro. ¿Querés empezar vos, Ale? No, bueno, mira, yo tengo la impresión de que efectivamente hay un cambio de clima fuerte en el país este año 2025, que tiene que ver con dos cosas simultáneas. Habría que ver si entre sí tienen una relación directa que se pueda establecer. La primera es la que dijiste vos y le veníamos diciendo las últimas semanas. Es el aceleracionismo entorpecido del gobierno. Esta idea que ellos tenían de que alcanza con acelerar en el sentido de las finanzas para que la sociedad argentina se someta y la complejidad se ordene, no les está saliendo este 2025. Podemos empezar por el discurso de Davos, si querés vos. Yo diría, desde la asunción de Trump para acá, no les sale una. Desde los jueces en la corte, hasta el escándalo de las meme coin, hasta el mismo discurso de Davos, en fin. Esa es una línea. La otra línea que hoy me interesa más a mí plantear es la reemergencia de la teoría política de la ciudad. La teoría política de la ciudad, es decir, la movilización. Las personas que se juntan en la calle y hacen cosas. El 1 de febrero, en respuesta al discurso de Davos, se hizo esta marcha
del orgullo antifascista y antirracista. Como manifestación aislada puede haber sido divertida para los que fuimos, puede haber quedado en el tiempo, puede haber quedado como una marcha más que no produce efectos políticos inmediatos. El 12 de marzo, miércoles pasado, tuvimos una manifestación, desde mi punto de vista, de un interés enorme, desde el ángulo de la teoría política de la ciudad, de la teoría política de la marcha. Porque los jubilados que venían marchando miércoles tras miércoles, y miércoles tras miércoles eran reprimidos por reclamar cosas tan elementales como que no los ajuste, que el peso del ajuste no caiga sobre ellos, fueron acompañados por hinchas de fútbol. Yo esto lo quiero subrayar 4 o 5 veces, si se puede, 4 o 5 veces. Primero, acompañados por hincha de fútbol quiere decir carencia de otros acompañamientos, de aquellos que dicen que hacen política, que hacen sindicalismo, que hacen lucha social y que no estaban acompañando. Cae el hincha. ¿Por qué a mí me importa tanto el hincha? Me importa el hincha. En primer lugar, quisiera hacer la distinción obvia. Hincha no es barra brava. Son dos cosas distintas. La segunda cosa que quiero decir, el hincha tiene una teoría del aguante totalmente distinta a la que Milei puso en juego en la sociedad argentina. Para Milei, aguantar es tolerar el ajuste, es bancársela solo, deprimido, en tu casa y consumiendo. Para el hincha el aguante es otra cosa, para el hincha el aguante es amar algo, es actuar con otros, es poner el cuerpo. El coraje del hincha es admirable, es envidiable, y del 2001 para acá hacen siempre la diferencia en la calle. Y insisto en que no estoy hablando del barra brava, no estoy hablando... Dejá de poner un asterisco, el primer canto en contra del gobierno de Mauricio Macri surgió en un estadio de fútbol. Exactamente. La primera disidencia popular. Quisiera que poner como teoría política importante de la ciudad este año 2025 la irrupción del hincha. Si la marcha del 1 de febrero puso el antifascismo y atención también del antirracismo, ahora se agrega otro componente que es el hincha. No quiero ocupar mucho más el espacio porque sé que me voy a alimentar mucho también de lo que va a decir Alejandro. Dos cosas. Bullrich. Vimos todos cómo un arma fue plantada en la Plaza Congreso por la policía. Vimos cómo defiende a un gendarme que dispara de manera lineal sobre la cabeza de un fotoreportero. Caputo dio una entrevista en el día de ayer diciendo: la Argentina tiene que ser como Perú, estabilidad económica, no importa que los gobiernos caigan, no importa que el gobierno sea vía represivo. Déjame poner otro asterisco sí. Con respecto al tema de Perú. Perú tiene estabilidad monetaria, tiene una inflación baja, tiene el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde. Hace más de una década. Va del año 2006, claro, si no me equivoco, nombrado en la segunda presidencia Exacto. de Alan García, alguien que se terminó suicidando acusado de corrupción en la causa Odebrecht. El resto de los presidentes ha sobrevivido Velarde, mientras hay una gran crisis institucional de Perú, ¿no? Pedro Castillo preso, que lo ratificó Velarde, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, destituido por la causa Odebrecht, lo ha ratificado a Julio Velarde, el presidente del Banco Central, Ollanta Humala, no sé si está preso, prófugo, habría que actualizar, pero destituido seguro, también que lo ratificó Velarde. O sea, la estabilidad monetaria, el modelo Perú. Exactamente. Estabilidad monetaria, el presidente Velarde. Sí, y hace 2 años, cuando empezaron las manifestaciones por la caída de economía extractivista. Casi 50 muertos asesinados por el ejército en Perú, ¿no? Entonces, que el gobierno nos diga hoy que el modelo que nos está proponiendo es Perú es encantadoramente esclarecedor respecto de lo que nos están proponiendo. Lo último que quiero decir. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Es extraordinariamente interesante el trabajo que hizo el grupo que arma el mapa de la policía. Ahí está la revista Crisis, ahí está el CELS. Es extraordinario lo que están haciendo. Ir a las marchas, sacar fotos, filmar, aprender, ver cómo actúa la represión, ver cómo construimos nosotros nuestras maneras de cuidarnos. Fundamental. Hizo un trabajo de investigación en particular sobre el hecho en particular de Pablo Grillo, ¿no? En este caso lograron detectar exactamente el recorrido de la bala que sale de un gendarme y que da de manera directa impacta sobre Pablo, pero también identificaron al gendarme que disparó. Así es, un cabo primero. Entonces, la idea de que nosotros no somos solamente personas asustadas y desorientadas. Ahí estamos viendo la imagen, es un gran trabajo, en ese colectivo está, hay que decir,
Mario Antonio Santucho, entre otros, ¿no? Mario Antonio Santucho, que es director de la revista Crisis, impulsor del mapa de la policía, estuvo estos días contando en varios medios en qué consistió la investigación. Me parece que habría que tomar estos conceptos que Mario viene planteando para mí de manera muy precisa, adecuada y valiente, la idea de que nosotros somos agentes activos en esta situación. Hay una teoría política de la ciudad que consiste en estar, ver cómo estar, aprender a cuidarse, señalar, registrar, poner palabras, comunicar. Si no, digamos, si nosotros nos comemos la idea de la democracia asustada o del progresismo indignado, totalmente metido para adentro, lamentándose de que las cosas son como son, si seguimos entregando la teoría política de la ciudad, entonces después musa, ¿no? Entonces, las Madres del Plaza de Mayo convocan hoy con una consigna, aprovecho que estamos en la Radio de las Madres para subrayarlo, diciendo, la palabra libertad y la palabra revolución son nuestras. Me agarro de la palabra libertad. La palabra libertad que los libertarianos quisieron apropiarse es nuestra. Nos están cerrando la democracia a la peruana por arriba. Yo creo que tenemos mucho que hacer estos días. A ver, la Revolución Francesa se caracterizó por tener una triple bandera: libertad, igualdad y fraternidad. La lectura más pedestre de esta triple consigna es transformar la libertad en libertad de comercio, y todo aquello que intenta regular la libertad de comercio no es más que un socialismo de miserables. Esta es la lectura que tiene de la transformación histórica del mundo en su conjunto Milei y sus asociados. Como lectura es simplemente patética, y para poder funcionar requiere un delay entre el registro colectivo de lo que pasa y lo que realmente pasa. Pero el problema que tiene la realidad es que insiste con sus propios medios, y si bien yo puedo dibujar la realidad en los medios hasta un cierto punto y contarle a la tribuna que el equilibrio fiscal es la madre del borrego y es fantástica y maravillosa, pues bien, no voy a discutir si hay o no hay equilibrio fiscal, que por cierto no hay, pero además de esto, lo que queda muy claro después de 15 meses de gobierno es que el presidente de la República enfrenta una situación dramática por donde se la mire. No solo ha pisado la raya de lo tolerable, cosa que incluso marcan las encuestas, de las que yo desconfío profundamente siempre, porque son operaciones más que investigaciones. No solo ha pisado la raya, sino que además los datos del mercado nos hacen saber hasta qué punto esto es así. Daniel decía que desde el viernes registramos una corrida, sin ninguna duda. Llevan gastados en 3 días 900 millones de dólares cuando tienen 5.000 por todo concepto y se les terminó el juego. El ministro de Economía, que no es exactamente un hombre particularmente sagaz, sino sabe hacer arreglos de trastienda y punto, en una entrevista que dio el lunes para calmar los mercados, explicó que la banda de flotación no es una tragedia cuando uno tiene equilibrio fiscal, con lo cual reconoció implícitamente que el acuerdo con el fondo supone bandas de flotación. Cuando llega el momento de determinar las bandas de flotación, es bastante obvio. Eso implica una devaluación, ¿no? Acá voy. La banda de flotación quiere decir que si el mínimo es 1.300, el Banco Central no compra ni vende mientras cuesta 1.300. Si vale 1.290, compra. Ese es el piso de la banda. Si el techo de la banda es 1.600, quiere decir que hasta 1.600 ni vende ni compra. Interviene después de los 1.600. Si miramos exactamente en este momento el dólar oficial y los numeritos que estoy diciendo, la devaluación es del 50%. Si alguien cree que con una devaluación de este tamaño
los precios van a seguir funcionando, entre comillas, bien, digo entre comillas, porque la tasa de inflación anualizada es del 60%, que sigue siendo de las más altas del mundo. Y acá me quieren contar que la teoría del equilibrio fiscal terminó con la inflación. No terminó con nada. En Estados Unidos, la inflación de un mes anualizada en la Argentina es una catástrofe. Y solamente en la Argentina no lo es por este dibujito. No, y por un detalle, venimos de una inflación de 200. O sea, sí, el gobierno que precede a este tenía 200. Y 60 es menos que 200. Sí, 60 es menos que 200. 60 es un montón, estoy de acuerdo con vos, pero menos que 200. Pero fíjate, es interesante, Daniel, cómo vos quedás hechizado por el número. Porque el problema 200 y el problema 60 no es numérico, es en relación a tus ingresos. Si yo tengo una inflación del 200%, pero mis ingresos suben de acorde a la inflación, tengo una inflación de 200%, no hay duda, pero al mismo tiempo sobrevivo, no hay duda, de una cierta manera también. Pero si tengo una inflación del 60% y los incrementos salariales son inferiores a la inflación, y si la inflación en este momento, vamos a tomar los datos oficiales del INDEC, y sin discutir nada, es del 2.2%, y a los camioneros les ofrecen un incremento salarial del 0,5%, pues bien, hete aquí que estamos tirando del Piolín a un punto en que el Piolín empieza a rajarse manifiestamente. Ale, si te entiendo bien, lo que vos estás planteando técnicamente es que la inflación sigue siendo un problema de lucha por la distribución del ingreso y no un problema de prolijidad en el manejo de la moneda. Está bien lo que decís. La famosa puja distributiva. Sí. Conviene exactamente. El punto de la puja, no quiero entrar en el tecnicismo de explicar la puja distributiva, pero hay un problema político ahí. Exacto. Que es el que importa en el registro. Y en el registro queda claro lo siguiente. Primero, para hoy la movilización ya no tiene el protocolo antipiquete. Es decir, aparte del piripipí de la ministra de Seguridad, que es un piripipí patético, hecho por alguien cuya comprensión política tiende a menos infinito, que es un valor realmente significativo, y por parte de una discusión, porque es interesante, cuando se mira la discusión de los bitcoins, de la moneda ridícula que el token presidente, claro, intentó instalar. No estamos discutiendo si el presidente es un estafador. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? Porque esa es una discusión liberal de juristas. La discusión es cómo un presidente tan incompetente, tan incapaz de distinguir lo que corresponde al poder ejecutivo y a un influencer, cree que ser miembro del poder ejecutivo es ser un influencer. Y la secuencia que nos explicó Daniel, arrancando en Davos y que vos admitís como correcta, nos muestra un influencer. Alguien que no tiene la menor idea de lo que provocan sus dichos, alguien que actúa con la más absoluta inconsistencia política, alguien que enfrenta el principio de realidad igual que los termos. Muy bien. Yo quisiera agregar algunas cosas más que me parecen importantes pensando en el día de hoy y subiéndome sobre el razonamiento que hace Alejandro. En primer lugar, quisiera detenernos, aprovechar la idea que circula mucho de que las marchas de por sí no producen efectos. Quisiera tomar las marchas como parte de una genealogía. ¿No es evidente que la ronda de los jubilados de los miércoles alrededor del Congreso tiene una propia historia larga, dentro de la cual habría que incluir aquella marcha del 18 de diciembre de 2017, cuando el macrismo quería poner la reforma a las pensiones, y hubo aquella gigantesca manifestación en el Congreso. Mucho mayor que la del miércoles pasado. Enormemente mayor, y que empezó con el fin del macrismo. O sea, el fin del gobierno del macrismo tiene en esa fecha un origen popular. No menor, un gobierno que acababa de ganar las elecciones con contundencia. Exacto. Y en esa franja en particular.
Hacía meses, hacía pocos meses que había ganado la elección no era un parlamentaria. gobierno débil. No era un gobierno débil. Por lo menos Exacto. políticamente, electoralmente fuerte. Pero además, la ronda, si yo digo la ronda de los jubilados en torno al Congreso, la palabra ronda, ¿de dónde viene? De las madres. Evidentemente hay una comunicación interna entre las manifestaciones. Si así estaría como Eve presente, diría la marcha. Las madres marchan. La marcha de las Te digo madres. la cantidad de correcciones que me ha hecho cuando dije ronda. Digo, no, es una marcha. Las madres marchan. Perfecto. La marcha de las madres. La marcha de los jubilados. La marcha del 1 de febrero. La ¿no sociedad tiene? marcha. Exacto, Acá viene. exacto. Lo que cuando decimos comunicación, lo que estamos diciendo no es discurso. Estamos diciendo que los cuerpos establecen contacto en la calle y que el contacto de los cuerpos en la calle tiene una consigna y que la consigna es: este gobierno tiene que terminar. Solo quería dejar dicho que la genealogía valoriza lo que se supone que no había producido efectos. Cada 8M, cada 24M no son rituales. Están alimentando esta teoría política. Sí, la novedad del miércoles pasado es para mí la correa de transmisión, Hincha el jubilado. diálogo. No solo de hinchas jubilados, está bien lo que destacás, me parece que ahí hay una novedad, ¿no? Porque como culturas populares de la Argentina terminaron fusionándose, sino que el Palacio también lo que sucedía al interior del Congreso. Había una correlación entre esos dos eventos. La imagen partida de la represión. Sí. No, en el 17 ni hablar. En el 17 ni hablar. Ahora de virtuoso. Estábamos hablando del 17, yo recuerdo, recuerdo, no sé, a la diputada Mayra Mendoza enfrentando a la policía. En el año 17. Sí. La entonces diputada Mayra Mendoza, la actual intendenta de Quilmes. El miércoles pasado creo que hubo algo que para mí en la historia argentina, y los quiero escuchar a ustedes, es muy virtuoso, cuando el Palacio y la calle dialogan. Claro. Es ahí donde se produce de alguna manera cierto hechizo, cierta magia. Sí. Hay un elemento de la realidad que quiero terminar de volcar, que es: ayer le hicieron una entrevista al expresidente del Banco Nación, me refiero a Melconian. Sí, lo escuché. Y Melconian dijo un dato que conviene, que es un dato de manual económico, ¿sí? No es una genialidad analítica de Melconian, pero en el país de los ciegos, como nunca nadie vio al rey, hay algunos datos que no se recuerdan. Si el gobierno nacional sale a un sistema de flotación de bandas, que es lo que exige el acuerdo con el fondo, la hiperinflación está detenida delante de la nariz. Y conviene entender que la hiperinflación no es ninguna otra cosa que la amenaza continua que tuvo este gobierno desde que empezó hasta el día de hoy, y que el registro oficial negó todo el tiempo. Cuando yo explicaba el problema de la debilidad estructural de este gobierno, me refería, entre otras cosas, a una posición tan endeble, con reservas tan pequeñas del Banco Central, y habiendo recibido del blanqueo de capitales 21.000 millones de dólares, se los fumó en la paridad cambiaria. Me gustaría retomar un poco la pregunta de Daniel sobre el Palacio y sobre la calle, pensándola como la política organizada y la calle, ¿no? Porque hoy el Palacio, constituido jurídicamente, está vallando la ciudad. Es una escena muy brutal, ¿no? No, pero se están dando discusiones muy valiosas al interior dentro del Palacio. Congreso. En hoy, este momento, mientras nosotros estamos hablando, Congreso. yo estoy mirando el monitor, obviamente está muteado el monitor, se están dando discusiones muy interesantes. No las escuché, no las estoy siguiendo, porque estamos acá charlando, pero me alegro. Ojalá fuera lo más parecido al 17 en el sentido de una repercusión con respecto a la calle. Pero me preocupa lo siguiente: escucho a periodistas, por ejemplo, en Radio Con Vos y ese tipo, donde dicen cosas como estas. A ver. No está tan mal la intención del plan económico. Lo que está mal
es que sean tan dictatoriales, que sean tan autoritarios, que sean tan políticamente incorrectos. Claro, es que un sean problema de tan modales. agresivos. Es un problema de modales. Ahora Frepasismo, yo digo, eso es el frepaso de Chacho Ahora Álvarez. yo digo. Apoyo la convertibilidad sin corrupción, pero la convertibilidad no me la toque, tipo de cambio fijo. Bueno, de acuerdo. De hecho, hizo campaña diciendo $1 un dólar. Claro. Pero yo una cosa concreta. Es más, dijo que si él hubiera sabido el maravilloso efecto de la convertibilidad, él la hubiera votado. No, el voto en contra hubiese votado a favor. Así es. Se manifestaba arrepentido. Ahora yo pregunto, es lo que viene, Les pregunto es a lo ustedes, que viene, les pregunto a ustedes, si nosotros tomamos la escena de los jubilados reprimidos miércoles tras miércoles y lo que pasó la semana pasada, ¿dónde lo ponemos? Del lado de lo que inevitablemente viene del lado de la baja de inflación, porque baja de inflación es con ajuste de los jubilados, es lineal. Perú. Claro, pero quiero subrayar lo siguiente. La idea de que el proyecto económico es consistente, viable y deseable porque baja la inflación, supone la represión a los jubilados. No son dos cosas, no es un problema de modales, no es un problema de que esto se lo podría hacer de otra manera. Entonces, a mi modo de ver, la política y los medios tienen que decidirse. Tienen que decidirse. Si uno banca esta idea de baja de la inflación, está poniendo el revólver al jubilado. ¿Es directo y lineal o no? Bien. De cada 100 pesos de ajuste, 20 son de los jubilados. Me parece que la cuenta va más arriba. Esa es la cuenta que hizo Martín Lustó. Yo confío más en la cuenta que trajo acá nuestra compañera Valentina Castro. ¿Y qué dijo? Perdón. Que da 30 y pico, ¿no? Ah, la mierda. Bueno, por eso. 30 y pico. Por eso. Caramba. Por eso. Ya con 20 era suficiente. Preguntémosle, ya. por favor, Sí, Ariel, claro. a Valentina, sobre el ajuste fiscal de Milei, ¿qué porcentaje es el previsional? Por favor, así podemos dar la información. Pero- 20, 30. Sí, no, pero 30 no es 20. A como de lugar es un montón. Sí, Pero claro. entonces El reconozcamos. corazón del ajuste es la cuestión Exactamente. previsional. La llamada baja de inflación es ajuste. Ajuste es ajuste a lo previsional. Y esto genera esta resistencia. En estos momentos, mientras nosotros estamos conversando aquí, estamos en el conversatorio, los convocamos a que lo puedan ver por YouTube, estamos prendiendo las cámaras, se está debatiendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de DNU, ¿no? Es completamente ilegal, ¿no? La Constitución está bastante clara con las facultades delegadas en el Congreso, que son las de autorizar empréstitos, ¿no? Lo hemos aprendido todos cuando fuimos al colegio. Instrucción cívica. La Constitución está bien redactada en ese sentido. Está el artículo. Es el Congreso el que negocia la deuda. El artículo 75, inciso 7 Sí. de la Constitución, en cuanto coloca en cabeza del Congreso de la Nación arreglar el pago de deuda interior y exterior de la Nación. Bastante claro, bastante taxativo. Pero por si fuera poco esto, el gobierno de Alberto Fernández hizo votar una ley específica reforzando este asunto por una razón, porque si bien la Constitución es así de clara, desde que el gobierno ingresó, me refiero al gobierno de la Revolución Libertadora, en 1956, al Fondo Monetario Internacional, porque conviene recordar que los primeros dos gobiernos del general Perón no formaban parte del fondo. Entonces, desde que el gobierno ingresó y Arturo Frondizi estableció el primer plan de ajuste y equilibrio, nunca pasó por el Congreso. Es decir, se viene violando la Constitución Nacional en un asunto tan decisivo como este, sistemáticamente. Bien, ustedes lo tienen bien claro, siempre se ha discutido sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda, ¿no? La estatización, Cavallo, Roberto Aleman en el último estertor de la dictadura, el costo que recayó sobre el gobierno de Alfonsín, el 2001, el megacanje de Sturzenegger, Cavallo 2, en el gobierno de la Rúa, el endeudamiento de Macri, que también con un montón de cuestionamientos legales, ¿no? Es una historia contemporánea en la Argentina, ¿estamos de acuerdo? Completamente. El tema de la deuda. Bueno, por supuesto. En este caso está a cielo abierto, es completamente ilegal e ilegítimo. A cielo abierto, claramente. Viola la Constitución, viola la ley 27.612, que es la ley Guzmán que hace referencia a Alejandro, claramente, ¿no? Y esto se está tratando ahora. Y además está pidiendo una autorización sin dar ni tasa de interés, ni fecha de vencimiento. Dani, tengo una pregunta. Ni condicionalidad. Pero fíjate, ¿cómo se llama el negociador actual por el gobierno argentino de la deuda con el fondo? ¿Cuál es el nombre de esa persona?
¿te acordás? Sí, claro. Se llama Leo Madkour. Que al mismo tiempo, ¿qué cargo tenía? Era el jefe de gabinete. No, era el jefe de gabinete de Sergio Massa cuando era ministro. Exacto. El correlato de la ilegalidad de todo esto es el hecho de que es el mismo personal del gobierno de Fernández. Y Madkour apareció sacándose una foto con Milei, con Toto Caputo, haciendo el gestito de Milei. Y era el jefe de gabinete de Sergio Massa. Exacto. Y está muy bien, y está bien que lo traigamos al presente porque son intercambiables. Porque bien, no hay ningún inconveniente en jugar en una cancha o en la otra. Estoy completamente de acuerdo, pero quiero poner un matiz acá y quedan pocos minutos. Y yo se los anticipé antes que empiece, que empiece el conversatorio, y voy a decir esto. Ayer el Partido Justicialista Nacional, para mí, publicó un comunicado que para mí, la verdad, es realmente histórico, lo voy a decir. Quizás estoy exagerando un poco, veremos. Quizás queda como papel picado o papel mojado, o quizás es histórico. Porque dice, critica duramente y taxativamente el acuerdo con el fondo, y dice, tenemos que ser claros, los diputados y senadores argentinos que voten por la aprobación le estarán confiriendo a Javier Milei las facultades extraordinarias que son fulminadas con nulidad insalvable y absoluta por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Dice, por todo ello el Partido Justicialista rechaza en todos sus términos el DNU y cualquier operación de crédito con el Fondo Monetario Internacional. No hay un antecedente de un partido político de la dimensión histórica, dicho delante tuyo, Alejandro, como el Partido Justicialista, el peronismo en términos formales, rechazando un acuerdo con el fondo antes que se firme. No como una cosa declamativa o... Posterior para saludar a la bandera. Pero vale la pena retomar políticamente esta situación. Aquellos que voten el DNU del gobierno no es que acompañan al gobierno, no es simplemente acompañan una dictadura plebiscitaria, es decir, violan todas las normas de legalidad y de legitimidad, son traidores a la patria en términos constitucionales, no es Alejandro Horowitz opina, no, la Constitución opina. Y esto plantea el problema político de armarse en defensa de la Constitución. Bueno, o sea, el problema de la violencia y la contraviolencia queda planteado porque si las personas cuando están en una manifestación, cuando se están retirando, cuando las están reprimiendo, hacen una barricada y a eso le llaman que violentos, esto es un carnaval. O sea, el derecho a defenderse ante una situación como esa es elemental. Pero me interesa lo de Daniel, lo del documento del peronismo que no leí, pero me interesa cómo lo lee Daniel en todo caso. Me interesa por lo siguiente, si estamos de acuerdo que la posibilidad de que lo que hoy aparece en la calle necesita algún tipo de instrumento político y el peronismo, por un problema de tradición, es el primero que tiene la legitimidad histórica, a pesar de el hecho de que este documento también se lo puede leer como una autocrítica a las propias políticas hechas durante el gobierno de Fernández y a las políticas anteriores. Claro, entonces, digamos, si lo leemos así, yo creo que es una excelente oportunidad, y esto estaría interesante conversarlo, para que el peronismo denuncie públicamente la idea de un frente republicano ante Milei y se comprometa con un frente contra el pago de la deuda externa. Sería, me parece, un dar de vuelta. Un peronismo que puede decir, acá el problema no son los modales, acá el problema es el fondo, es la deuda, es un modo de acumulación, a mí me parece una excelente acá tenés noticia. Un documento. Está el documento público. Esperamos el resto no estamos de los hablando de una que declaración aislada, por eso. Un documento formalmente, se reunió, mira, ahí lo estamos viendo, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, muchas veces habló del peronismo, bueno, más temprano a la mañana poníamos a Pichetto, que criticó el gobierno, criticó a Caputo, dijo el autoritarismo, la mar en coche, pero dijo que iba a votar a favor. Obviamente. Y acá viene la última. Acá no hubo, digo, en el comunicado del PJ no hubo ambigüedad. No, por eso te lo estoy tocando. La ambigüedad no es un comunicado. La ambigüedad es el comportamiento político frente a la situación. Cuando un gobierno convoca a votar una ilegalidad manifiesta, una ilegitimidad manifiesta, aquellos que acompañan esto no cometen una valoración diferente a la mía, simplemente cruzan la raya y nos hacen saber de qué lado están.
ellos disparan con el cabo primero contra la cabeza no solo de un fotoperiodista, disparan contra la cabeza de la sociedad. Y como integrantes de la sociedad tenemos el derecho y la obligación de defender nuestra cabeza. Bueno, estamos terminando un nuevo episodio, un nuevo conversatorio aquí en Siempre Soy con Alejandro, con Diego. Faltan apenas unos minutos. Me imagino, vos estás con la camiseta de Diego Armando Maradona cuando jugó en el Napoli. Sí. Me imagino que se van a movilizar en el día de hoy. Así hoy es. la movilización, todo indicaría, pareciera ser, que va a ser más importante en su convocatoria de lo que fue el miércoles pasado. Estamos en el terreno de la especulación. Pareciera ser que, según los intereses del gobierno, el dispositivo de seguridad dispuesto por el gobierno o el dispositivo represivo del gobierno pareciera ser que está mejor organizado, más profesional, mejor coordinado de lo que fue el miércoles pasado. Hay que decir que hay un vallado alrededor del ejido del Congreso de 15 manzanas, que no se puede acercarte casi ni siquiera a las inmediaciones del Congreso. Esto habla de dos cosas. Sí. Primero, cuando alguien tiene que hacer un vallado de 15 manzanas, tiene un sostén de 15 minutos, uno por manzana. Y segundo, esta es la legitimidad que tiene este gobierno. Un vallado de 15 manzanas. Bien, hay una cuestión. La semana pasada hubo imágenes de represión que empezaron desde las 3:30 hasta entrada la noche. Esa imagen, y ni hablar del episodio Pablo Grillo, esa imagen me parece que no termina de beneficiar al gobierno, más allá que puede consolidar a su base electoral o a su base dura. Es una imagen, me imagino que el gobierno va a tratar de evitar en el día de hoy. Porque no sé si es un gobierno que está en condiciones en este momento de cierta debilidad de todos los miércoles represión y movilización y represión. Cuando hablamos de la comunicación entre el Palacio y la calle, lo que estamos diciendo es la capacidad que tiene o no tiene el Palacio de leer lo que está pasando en la calle y de lo cambiante que allí está sucediendo. La calle está marcando una raya al mismo tiempo que Wall Street marca una raya, al mismo tiempo que la caída de los títulos argentinos marcan una raya, a lo mismo que la estampida cambiaria marca una raya, y como son demasiadas rayas juntas al mismo tiempo, cruzarlas ya no es cualquier cosa. Yo digo, ¿por qué me pongo esta camiseta, Daniel? Por supuesto, para ir a la marcha de hoy, con amigas y amigos, preocupado, asustado por la represión, con miedo de que nos baleen, de que nos gaseen, ¿sí? Con ese espíritu de hay que estar y hay que cuidarse, con esa doble preocupación. Porque a mí me parece que la Argentina, lo mejor de la Argentina, es una historia plebeya, igualitaria, democrática e irreverente. Maradona lo voy a decir en chiste, ¿no? Pero no tan chiste, en su teoría política actualiza ese plebeyismo, la hinchada actualiza ese plebeyismo. El hecho de que haya una camiseta de fútbol con un pañuelo blanco es lo más alto que la Argentina puede mostrar y decir. No se puede separar la camiseta de fútbol y la pasión del pañuelo blanco. Yo creo que a eso vamos hoy, y si Patricia Bullrich, que es una asesina, llega a provocar una situación irreparable, lo mínimo que espero es que caiga de inmediato Patricia Bullrich o el gobierno. Y o que ambos, nos comprometamos a eso, ¿no? Miren, para cerrar la cuestión, hoy vamos a ver el inicio de otra película. Nos estamos yendo, otro episodio, otro conversatorio. Hasta mañana. Come on, y'all.